Hola oyentes de Radio Sefarad y videntes también. Queremos presentarles a Robert Lancoar. ¿Qué tal, Robert? Buenas tardes, Jorge. Bueno, Me alegró mucho de ser entrevistado por ti. Hace tanto tiempo que nos conocemos y es la primera vez que hablo de algo que he hecho sobre los judíos en las rutas de la seda a partir del trabajo del libro de viaje al Sefer Masot de Benjamín de Tudela. bueno, para ponernos un poquito en imagen, tú eres una persona que ha trabajado durante muchos años en cuestiones que creo que tiene que ver con la diplomacia, ¿no? No la diplomacia, pero las organizaciones internacionales. Como era un especialista en turismo, medio ambiente, patrimonio, he trabajado como en proyectos y como jefe de proyectos en muchos sitios del mundo, en África, en Medio Oriente, y he trabajado sobre estos temas de convivencia y de relaciones entre pueblos a través del turismo y del medio ambiente. He tenido un papel muy importante en el plan bleu, el plan azul para el Mediterráneo, como coordinador para el turismo y el medio ambiente. Y he participado a varios proyectos, varias iniciativas para hacer que este Mediterráneo sea un mar de paz y de convivencia entre los pueblos, las religiones, las culturas del Mediterráneo. Bueno, sin duda, aunque ahora el turismo es un fenómeno de masas y muy ligado a la economía, teníamos ya en la Edad Media viajeros que se desplazaban entre zonas aparentemente aisladas del mundo. Eh, la mayoría de la gente de Europa conoce a Marco Polo, que viajó hasta la China, pero antes que Marco Polo ya había muchos judíos haciendo ese camino, el camino, la ruta de la seda de la que hablas en este libro, y había un personaje de la España medieval, un judío llamado Benjamín de la ciudad de Tudela, que también jugó un papel fundamental porque recorrió no solamente gran parte de Europa y el norte de África, sino también llegó muy lejos en Oriente, ¿no? Creo que también hablas de estos personajes en Los judíos en la ruta de la seda, este libro que ahora ha aparecido traducido al español y editado por la editorial Almuzara. Eso es, mira, al principio he empezado con la idea que Benjamín de Tudela ha visitado muchas comunidades en estas rutas de la ciudad. Hablando de China, como tú lo has hecho, Julio Verne dice que el primer hombre que ha hablado de China en Europa, en Occidente, ha sido este Benjamín de Tudela. No sabemos si él se ha ido hasta China, pero por lo menos él ha hablado de las comunidades judías que estaban en China. Él seguramente se ha ido hasta las costas de Malabar en India y ha pasado de comunidad a comunidad entre su Aragón natal, su Navarra, Aragón natal. Benjamín de Tudela es un navarro al principio, pero era conectado con el reino de Aragón en este tiempo y se ha ido visitando Tarragona, después Barcelona, Gerona, no Perpiñán, porque en este tiempo Perpiñán no existía exactamente, pero Béziers, Montpellier, Narbona, Marsella, se ha ido a Génova, ha pasado hacia Roma, Nápoles, una parte de Sicilia y después se ha ido a Grecia y ha continuado hasta Constantinopla, Damas, Bagdad. Él dice muchas cosas muy positivas sobre los abbasid de Bagdad en este tiempo. Era un califa abierto
a los otros. Y hay profesores americanos que han analizado exactamente este tiempo y han mostrado que los abbasí, al contrario de los omeyad en España, han sido mucho más liberal, ha sido mucho más abierto a otros, no solamente los judíos, pero también los zoroastrianos, los nestorianos, los católicos y los cristianos nestorianos. Ujú. Bueno, Y después se ha ido hasta India, Yemen, habla mucho de Yemen, pero habla de Yemen con un poquito de... no, no, estaba muy feliz de ver que Yemen era un gran reino judío durante varios siglos y que a partir de la invasión de los árabes ha perdido este papel. Habla de las relaciones muy cercanas con los reyes y los raja de uh, la costa este de India. ujú. Bueno, lo que llama la atención es que justamente lo que hablábamos, ¿no? De que hasta que Marco Polo trae todas esas noticias a Occidente, en Europa había una desconexión de Oriente, ¿no? Entre otras cosas porque la expansión musulmana se enfrentó al cristianismo y por lo tanto no era posible que los cristianos fueran atravesando países musulmanes. Eso es. Pero los judíos sí, los judíos Los judíos podían. sí. Y entonces resulta singular escuchar que hoy en día que los judíos tenían más facilidades para moverse por el mundo que los cristianos o los musulmanes en sentido contrario. Exactamente. Tenían mejor relaciones con los musulmanes hasta el siglo XIX. Hay cosas increíbles que contar. Por ejemplo, sobre los otomanos. Los sefardíes se han ido en el Imperio Otomán, en Constantinopla, después de 1492 con un sultán abierto a los sefardíes. Él ha dicho varias veces diciendo, fantástico el regalo que nos ha hecho Isabel la Católica, porque nos ha permitido de tener gente muy educados que saben negociar, que saben emprender y estaba muy contento. Y después, poco a poco, especialmente a partir del siglo XIX, con la colonización europea y este enfrentamiento entre la Europa colonial y el resto del mundo. Pero hay otra cosa que es muy importante y para mí es quizá un factor determinante para nosotros. El tiempo de Benjamín Tudela era un tiempo muy agradable. El clima era muy bueno para viajar, para crecer, para el progreso. Se llama el óptimo climatológico medieval. Y, y este tiempo de óptimo climático medieval, hay muchos investigadores que han mostrado que era muy favorable al crecimiento de las economías y a una mejor visión de los otros, porque había que desarrollar el comercio, había que desarrollar las relaciones entre um, estos pueblos. Ujú. Bueno, creo que para una fecha más o menos cercana, y no sé si previa, había habido también ya alguien, otro viajero judío importante, Abraham Ibn Ezra, ¿no? Que se había movido, pero por Europa, no había llegado tan lejos. Sí, sí, sí. Ibn Ezra eh, ha servido mucho Benjamín Tudela. Ibn Ezra, por ejemplo, se ha ido en varios sitios de Provenza, del Languedoc francés, de Provenza y de Italia. Y cuando
él pasaba en estas comunidades. Benjamín de Tudela decía que yo soy de Tudela como Ibn Ezra y lo han recibido con brazos abiertos. Por ejemplo, en Lunel hay una historia. Él se ha quedado varias semanas en Lunel, cerca de Montpellier, donde Ibn Ezra había trabajado con la comunidad local. Y además, Lunel era un sitio donde los tibonides, que eran gente seguramente andaluces, perseguidos por los almohades, enfin, los almohávides y después los almohades, han venido para traducir las cosas y recibido por las comunidades científicas de Provenza y de Languedoc. Hay que saber que en Montpellier, en este tiempo, muchos médicos judíos tenían posibilidad de ejercer y estos judíos tenían un papel de formador para los otros médicos no judíos, para los médicos cristianos. Ujú. Bueno, vemos que esto era, como se dice en francés, perdón que diga la frase, un poco el esprit de temps, el espíritu de la época, ¿no? Tú mencionabas también el clima, un óptimo climatológico, pero era una época en la que la idea de viajeros se había instalado en el mundo. También dentro del mundo Sí, árabe había viajeros, ¿verdad? sí, exactamente. Había muchos, habló de estos eh, viajeros en el libro y en particular habló de uno que se llama Idrisi, que ha sido también un cartógrafo y un geógrafo. ¿Eh? Idrisi ha sido un hombre que nacido en Ceuta, que ha tenido que viajar, que ha hablado mucho de los judíos y que ha terminado su vida en Sicilia, seguramente que Benjamín de Tudela, cuando ha vuelto a Europa pasando por Sicilia, y lo dice en su obra, él ha encontrado Idrisi. Y Idrisi ha hecho las primeras mapas, la cartografía del Mediterráneo y del mundo conocido en este tiempo. Roger de Sicilia, lo ha utilizado como cronista y para que él define este mundo. Y Roger era un rey vikingo, normando vikingo, y él necesitaba estas informaciones. Y a partir de las informaciones que conocía Idrisi, él ha podido viajar, continuar sus conquistas. Y tenía además un hijo que estaba formado varias culturas. Y este hijo ha muy bien recibido Benjamín de Tudela cuando él ha vuelto de Egipto. Porque no se ha pasado mucho tiempo en África del Norte y Benjamín de Tudela. Benjamín de Tudela habla quizá un poquito de Egipto, seguro, pero de Serenaica, la parte este de Libia, y no de Marruecos, Argelia y Tunisia. No, 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 nada de estos países, más de Egipto y la parte este de Libia. Bueno, tú recién mencionabas a Idrisi, que era un viajero con la visión de mejorar la cartografía, los mapas, la situación geográfica, pero lo que vemos en Benjamín es algo que hoy en día pues se considera como el padre de la demografía, es decir, los datos de poblaciones, aunque él las limitaba a las comunidades judías, pero hoy en día hay en Israel un demógrafo muy importante de la Pérgola, se llama, que siempre lo cita él porque él hace un informe actual, cuántos judíos hay en el mundo, cuántos hay en cada país, y eso lo empezó a hacer el propio Benjamín de Tudela, ¿no? Sí, A sí, través de estos libros. sí.
Exactamente. Eso es lo que dice Jules Verne. Jules Verne dice que este hombre no habla de creador de la demografía, pero Jules Verne dice que gracias a él sabe lo que pasa en los países, en las regiones y las ciudades que, donde se ha ido Benjamín de Tudela, que atravesaba Benjamín de Tudela. Ujú. Bueno, hemos hablado de este libro que tú vas a presentar en los próximos días, que estás presentando porque el día 4 lo presentaste en Córdoba, en la Biblioteca del Andaluz. Me has dicho que el 16 de diciembre también, Normalmente sí. eh, En ta- la biblioteca, también en Córdoba, en la biblioteca, la nueva biblioteca y magnífica biblioteca pública, Grupo Cántico, que está empezando a tener todo un programa sobre los sefardí. El director Francisco del Río me ha pedido de organizar eh, cuatro reuniones, cuatro presentaciones de libros sobre los sefardí en España. Empezaremos por mi libro, pero después tendremos la presentación de un libro sobre la cocina hebrea y la cocina sefardí. En febrero, otro encuentro y presentación de libros sobre los judíos en España. Y también en marzo, espero que se pondrá en marcha un proyecto especial sobre también los judíos en España, presentado por una persona que lo ha hecho, que viene de Madrid y que ha hecho un trabajo presentado también en Shalom. En Shalom, esta persona ha hecho un brillante presentación, una brillante exposición de su libro sobre los judíos en España. bueno, hablamos del programa Shalom de la televisión española, ¿no? Yo hablo de Shalom, sí. Bueno, estábamos hablando de este libro, Los judíos en la ruta de la seda, que ahora se presenta en español, pero que ya lleva un par de años escrito y presentado en francés y en En inglés, francés, creo. sí, en dos volúmenes, porque Ah, son dos volúmenes por una razón muy bien, porque para ellos es mejor de hacer lo de esta manera, porque había muchas informaciones. Y en español no hemos, no un resumen, pero un poquito una síntesis de los dos libros franceses. puedes mostrarlo en la cámara para que Mira, veamos y que estos los son... libros franceses o sea, son estos, mira, el volumen uno. Y en los libros franceses hemos llamado las comunidades judías de Tudela a Jerusalén, es este. ujú. Y el volumen 2 es más los judíos en las rutas de la seda de Damas a las mares árticas. ¿Por qué? ¿Por qué mares árticas? Porque él no habla solamente de China, habla de más allá de China y cuenta cosas sobre lo que se ha buscado en estas zonas de Kamchatka y hasta el estrecho de Bering, donde hay quizás un poquito de maravilloso y cuentos sobre cómo estos viajeros han podido sobrevivir al infierno de estos mares glaciales. Habla de mares glaciales. Pero Y, muéstranos también el libro en español. y en español, yo lo he resumido en este libro publicado por el editorial Almuzara y que es realmente una parte de una exhaustiva investigación para trazar este fascinante viaje en formar y tierra entre los mundos judíos, cristianos, árabe, persa e hindi y que ha llevado a cabo Benjamín Tudela. Lo que es interesante, y repito, que durante este óptimo climático en el siglo XII, el viajero sefardí Benjamín ha buscado también no solamente de encontrar estas comunidades judías, pero también
ha dicho qué pasa con estas comunidades judías y los poderes que le reciben. Él Bueno, habla, por ejemplo, sí, quita el libro para que se te escuche mejor. alors, lo que es interesantísimo es de ver que los judíos han tenido un papel increíble en las rutas de peregrinación. En los itinerarios de peregrinación, los judíos eran muy importantes. ¿Por qué? Porque los que hacían los peregrinos, que eran esencialmente no gente pobre, pero o sea burgueses, o sea hijos de la aristocracia de la Edad Media, ellos necesitaban de comida, necesitaban productos para sus viajes, necesitaban microcréditos y son los judíos que daban estas cosas a estos peregrinos. Y en el mismo tiempo, estos judíos han sido utilizados para recuperar muchos impuestos. Y es muy extraño de ver que, por ejemplo, en muchos sitios había dos comunidades judías en estos sitios. Por ejemplo, en Béziers, Montpellier, Marsella, cada vez había dos comunidades judías. ¿Por qué? Porque una estaba bajo el jugo la mano del obispo o del arzobispo local y la otra del señor local. Bueno, ¿Y por vamos. qué? Porque cada uno buscaba dinero de esta gente, impuestos, y además los judíos hacían trabajos un poquito difíciles, por ejemplo, buscar, eh, hacer cosas que los otros no tenían problemas para hacerlo. Recoger los impuestos, por ejemplo, especialmente, o ser capataz. En Marsella, por ejemplo, hay una valle que se llamaba antes la Valle de los Judíos, y esencialmente esta zona era controlada por los judíos. ¿Por qué? Porque eran capaces de producir verduras, legumbres, frutas que la población local no hacía. Y hay otra cosa muy importante. Por ejemplo, Bahrein. Bahrein tiene una comunidad judía que ha durado y que dura hasta ahora, porque además hay una persona que tiene un papel en el Parlamento de Bahrein. Bahrein se habla mucho de las perlas. Y sin los capataz, sin los empresarios judíos, la industria de la perla no hubiera sido tan buena. En Bahrein, los judíos, ellos trabajarán para comerciar, para hacer el comercio de perlas. Ujú. Bueno, vemos que los judíos están dispersos por todo Oriente. Recién mencionabas a Bahrein. Evidentemente hay mucho que aprender y les recomendamos por eso este libro, Los judíos en las rutas de la seda, editado por Almuzara y escrito por Robert Lancoir. Muchas gracias por habernos atendido, Robert, y esperamos que la Muchas gente... gracias. Lo que quiero también decir que he publicado un libro recientemente, el primer libro que habla de convivencia uh, en, en inglés. Este libro, que ha sido publicado por Ethic Press, es un libro que habla de la manera que las diferentes comunidades, no solamente judías, pero de minorías que sean cristianas, musulmanas o otras, viven juntos. Y Ujú. el trabajo de Benjamín de Tudela me ha permitido de hacer este libro, porque Pues a partir de las cosas que ha dicho Benjamín, he podido encontrar más informaciones sobre este asunto de cómo vivían las minorías o comunidades entre, en este mundo. Pues muchas gracias, Robert, por habernos atendido y gracias también por haberte dedicado a esto y esperamos que todos los interesados en este tema pues ya tengan esta referencia
para comprar estos libros. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, Jorge, y gracias a ti y gracias a tu radio, que nos